en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper gozoso. Nos toca tratar un tema fácil, tú sabes, de eso que todo el tiempo te levanta y tú piensas en eso. Y es que vamos a estar aplicando la Biblia en el sufrimiento. Eh, Algunos de nosotros sí, ciertamente se levantan y piensan en sufrimiento porque están pasando por un periodo de prueba o de dolor. Sin embargo, si somos honestos, todos nosotros pasamos por sufrimiento. A pesar de lo que te diga la televisión, o lo que te quiere enseñar algún compañero o algo así, en la vida real todos nosotros sufrimos. De hecho, Don Carson, me encanta cómo lo dice, si vives lo suficiente, vas a sufrir. Así de fácil, así de simple, sin tener que comentar demasiado. Don Carson es el jefe de mi jefe. En la organización que yo trabajo, en The Gospel Coalition, Don Carson es el presidente. Y mi jefe, el director ejecutivo de Gospel Coalition, me cuenta en un momento, me lo hizo a mí y luego me explicó por qué. Mi jefe estaba hablando con Carson y duró 30 minutos explicándole toda una serie de problemas y de dificultades que él estaba teniendo y que no sabía cómo salir de eso. Eran cosas de trabajo y de ministerio. Y Carson estaba muy atento escuchándolo, muy atento. Termina la llamada, termina mi jefe de hablar y Carson le dice, bueno, Ben, la vida es difícil y después te mueres. Y tú dices, ¿y dónde está el confort? ¿Dónde está la comodidad? Bueno, para el que está en Cristo, cuando tú te mueres, ¿qué pasa? La eternidad en el cielo. Pero también para el que está en Cristo, la dificultad de la vida aquí tiene un propósito final, un propósito inmediato y un propósito a largo, mediano y corto plazo. Si tú vives lo suficiente, tú vas a sufrir. Esa es la verdad. Y por tanto, el sufrimiento es algo de lo que la Biblia habla constantemente. Pero vamos a empezar definiendo, poniendo los patrones en lugar o las cosas en su lugar. La Real Academia de la Lengua Española define el sufrimiento como el padecimiento, dolor o pena. Y está como un poco aéreo, entonces yo fui a un lugar más explícito que es Wikipedia, que define el sufrimiento como una sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. Un sistema nervioso que está siendo desgastado. Es decir, tú estás sintiendo algo que en vez de darte te quita o te afecta. Pero el sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas. En tu experiencia, ¿qué es lo que más duele? ¿Los golpes o las palabras? En general, el mayor sufrimiento que nosotros experimentamos en la vida no es físico, es emocional. Y tú y yo sabemos que es también espiritual. Ahora, la constante es esta. El sufrimiento, ahora se colocará en la pantalla, creo, sí. El sufrimiento siempre es real. Y esto es muy importante que lo entendamos. Puede que sea que una persona está sintiendo ansiedad por algo que no va a pasar y está sufriendo porque se está imaginando un grupo de cosas que no van a suceder, pero el sufrimiento de esa persona sí es real. El dolor siempre se siente, aunque la razón del dolor sea falsa. ¿Tú has oído hablar del dolor fantasma? Ok, aunque sea fantasma, el dolor está ahí. El sufrimiento siempre es real, aunque no hay una motivación genuina para que se esté sintiendo. O tú no te has levantado de un sueño súper preocupado pensando que te vas a caer. Era un sueño, no pasó nada. Y sin embargo, tú lo sentiste como que se había pasado. O las que son madres o que son padres. O sea, uno se imagina un grupo de cosas que le va a pasar a su hijo y tú estás sufriendo como si hubiera pasado. Sí debemos, sin embargo, equiparar o comparar el sufrimiento versus la inconveniencia. Una inconveniencia, según la RAE, otra vez, la Real Academia de la Lengua Española, es una incomodidad, es un despropósito, es una disconformidad, es una incomodidad. Y nosotros, lamentablemente, en nuestros tiempos, que no estamos siendo perseguidos como la iglesia en aquel momento, o que aunque vive en un tercer mundo, estamos en relativa paz. Nosotros a veces consideramos que un sufrimiento, una inconveniencia, perdón, es un sufrimiento. Pero yo quiero hacerte la comparación. Una inconveniencia, por ejemplo, vivir lejos del trabajo, tener problemas con tu vehículo, no poder ver una película que tú quieres ver, una falta en tu cuerpo que no te gusta. Ay, si yo tan solo tuviera
qué sé yo, tuviera más cabello o tuviera la nariz más pequeña y tú te pones a sufrir por una inconveniencia, por algo secundario, terciario, algo que genuinamente no te afecta. Ahora, el sufrimiento viene por enfermedades crónicas o una rebelión constante de parte de un hijo. Eso causa mucho sufrimiento. La muerte de un familiar o problemas financieros significativos de los cuales tú no sabes cómo salir. Eso es sufrimiento. Entonces, cuando estamos hablando de sufrimiento hoy, no vamos a estar hablando, tú sabes, de problemas con el carro. Que aunque tú puedes que lo sufra, el asunto es este. El pecado puede hacer que la inconveniencia sea un sufrimiento. Pero no es en sí misma la cosa el sufrimiento. Es tu pecado que lo está volviendo, lo está sacando de proporción, lo está llevando más grave de lo que verdaderamente es. Está haciendo todo un mar de una gota de agua. Pero hablando un poco más del sufrimiento, me encanta esta frase de C.S. Lewis que nos dice que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor o sufrimiento es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y entonces, hablando del sufrimiento, el sufrimiento por un lado nos despierta. Te pasa que tú tienes días, semanas, meses que tú no estás buscando a Dios, tú estás como going through the motions, se dice en inglés, haciendo cada día lo que tienes que hacer. Tú sabes, va a la iglesia los domingos, te levanta y va al trabajo, va al colegio, va a lo que sea, y todos los días va como adormecido en el volante, casi en modo automático. Llega un problema, una enfermedad, un negocio que tú tenías planeado que se cayó, y de pronto tú empiezas a ver la vida como, ¿te ha pasado? Como que te levantas y dices, espérate, ¿qué era lo que yo estaba haciendo con mi vida? O de hecho, inclusive uno puede estar camino a un pecado o repitiendo un pecado constantemente y de pronto el sufrimiento, el dolor te levanta y tú dices, ¿y para dónde yo iba? A veces miren, hay muchos matrimonios que Dios ha guardado a través de un problema económico. Que el esposo empieza a tener una conversación con una muchacha y tú sabes, alguien del trabajo y está conversando y empieza a pensar cierta cosa y como que se está desubicando un poquito y de pronto hay un problema gravísimo económico en la casa y se levanta y empieza a buscar al Señor y ese matrimonio está salvado y él ni cuenta se da que es el Señor salvando el matrimonio a través de ese problema, de ese sufrimiento, que el Señor lo está levantando. Y viceversa también con las mujeres. Entonces el sufrimiento nos despierta, el sufrimiento nos acerca a Dios, el sufrimiento también nos acerca a los demás. Porque, siendo honestos, somos muy egoístas y nos sabemos pasar la vida entera solamente juntándonos con personas que nos caigan bien o de quien necesitemos algo. Pero de pronto un hermano, un amigo está pasando por un momento de sufrimiento y tú dices, yo quiero acercarme a esa persona. O de pronto tú estás sufriendo y personas empiezan a llamarte, a buscarte, a escribirte, personas que normalmente no te buscaban. Y tú empiezas a profundizar en tu relación con los demás y no solamente con Dios. Siendo honestos, los verdaderos hermanos no es en el fuego que se prueban. Ahí es que tú sabes quiénes son los amigos de verdad. El sufrimiento además nos hace tridimensionales. Y lo que yo quiero decir con eso, amados, es que, dime si no es verdad, las personas que han sufrido son las personas más interesantes del mundo. Tú conoces a una persona que haya pasado por un cáncer y las historias como las cuenta, el peso que tienen sus palabras es diferente, ¿no es cierto? Tú nunca has visto una persona que haya sufrido verdaderamente que sea muy aérea. De eso que no tiene nada en la cabeza. Cuando uno tiene la cabeza medio vacía y uno es hijo de Dios, Dios te dice, déjame llenártela. Y te pasa por fuego para que se llene de verdad. Para tú tener historias que contar, para tú tener testimonios que dar. Para tú poder entender verdaderamente de qué sirve la vida. Y además, amados, el sufrimiento revela lo que verdaderamente somos. ¿Se acuerdan esa palabra? Ahora, cuando da el sol, ahí es que se nota si de verdad había una palabra genuina. Yo no sé cuántas personas yo he visto que entran a la fe, entran a la iglesia, y tú lo ves que están activos en todo, están haciendo todo, hasta que pasa un problema. Hasta que empiezan a perder amigos por la fe, o hasta que de pronto se convirtieron y todo bien, pensaban, y empiezan a pasar problemas, y dicen, pero yo no me convertí, no se supone que toda mi vida iba bien. Yo hablaba con alguien ayer, y la verdad es que las luchas inician cuando uno se convierte. Antes de eso no había lucha, porque uno estaba haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Cuando uno sentía que algo como que molestaba, como tú eres un pez muerto, tú estabas sintiendo la piedra de la corriente.
Cuando el Señor te salva, tú empiezas a nadar contra corriente y ahora tú estás sintiendo la piedra del piso, el pez que viene para acá, el otro pez que viene para acá, el peso entero de la corriente. Ahora es que hay luchas. Entonces el sufrimiento muestra si de verdad tú estás luchando o solamente estás nadando. Y te debo decir, esto fue una parte rápida, como un chequeo rápido de la Biblia, el Nuevo Testamento, diciéndote que tú vas a sufrir. Esa es una promesa que el Evangelio de la Prosperidad no te da. Pero eso está en toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia, estoy bastante seguro, se habla de sufrir. Porque esa es la vida bajo el sol después de Génesis 3. Miren cómo lo dice Pedro, por ejemplo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. No, no hay sorpresa, esto es normal. Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro, pero mi familia me votó. No te sorprenda. Pedro, pero yo perdí mi negocio. No, no te sorprenda. Pedro, pero me están persiguiendo, mataron a mi mamá por la fe. No te sorprenda, eso no es algo extraño. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pedro parece estar diciendo aquí que los que se gozan en su sufrimiento aquí van a ser los que se van a gozar en la gloria de Cristo. O sea que si cada vez que tú sufres, tú no encuentras gozo, probablemente tú no vas a encontrar gozo cuando Cristo venga. La vida cristiana es una vida de gozo. Eso sí te lo puede prometer cualquier evangelio. Pero en medio del sufrimiento, a través del sufrimiento y a veces, siendo honestos, por el sufrimiento. Bueno fue para mí ser afligido para que guardara tus mandamientos, dice el Salmo 119, 72. Entonces, quiero presentarles brevemente 3 tipos de sufrimiento. Cada sufrimiento es diferente, pero hay como 3 generalidades que esto lo escribió el pastor Ray Ortlund, un hombre de Dios, un hombre muy piadoso y un hombre que ha sufrido mucho. Y él habla de 3 tipos de sufrimiento. El primero es el sufrimiento merecido. Es cuando pecamos y sufrimos miseria por ello. Y tú y yo hemos estado ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que el pecado hace. Te promete muchas cosas, tú caes en el pecado y luego tú estás sufriendo por ese pecado. Es un sufrimiento merecido, como dice Números 32. Si no lo hacen así, Moisés hablándole a las tribus que quizá no se querían cruzar a luchar, Moisés le dice, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. El pecado siempre cobra y cobra caro. Entonces, un sufrimiento merecido puede ser una relación rota por tu pecado o por pecado del otro. Yo pienso y me duelo con los jóvenes. Yo enseñaba aquí mismo en YAD, en este mismo salón, ya desde los jóvenes universitarios de nuestra congregación. Y cuando yo veía a una pareja que estaba, espero que no haya nadie aquí así, que estaba juntas, en noviazgo, que iban a casarse, y por el pecado de ellos mismos no pudieron resolver sus diferencias o tal vez estaban luchando con tentaciones sexuales, tener que separarse y tú ver uno sentarse allá y el otro sentarse allá. Oye, eso duele. A mí me duele que no estoy en la relación, imagínense a ellos. Entonces sí, relaciones rotas o problemas económicos, que tú estabas pasando tarjeta y luego llegó y tú dices, ¿cuándo yo pasé tanta tarjeta? Y te has metido en un estilo de vida que tú no puedes pagar. O puede ser un descuido fatal, que tú estabas atento a tu celular mientras estabas manejando y chocaste. Y quiera Dios que no sea así, pero heriste a alguien o heriste tu vehículo, cualquier cosa así, fue por tu pecado, fue un descuido tuyo. Y entonces estás sufriendo las consecuencias. Ahora, cuando sufrimos por nuestros pecados, nuestra actitud debe ser de humilde arrepentimiento. No humilde y ya, es humilde arrepentimiento. Es Señor, perdóname, yo voy a recibir esto que tú estás enviando en mi camino, porque yo sé que esto no significa que tú no me amas. Tú no me estás castigando porque tú castigaste a Jesús. Tú me estás disciplinando, me estás despertando, me estás ayudando a acercarme a ti. Me arrepiento y no cojo un látigo y empiezo a latigarme, que es tan común en nuestro país, ¿no es cierto? Y te pone a darle mente y dale vuelta y vuelta. No, no, tú te vas donde el Señor en humildad, tú te arrepientes y tú tiras para adelante. Un segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento inocente. Es cuando no hemos pecado ni hecho nada mal y aún así sufrimos. Como nos dice Segunda de Reyes, además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Dios estaba diciendo que todos esos que murieron bajo el rey Manasés eran inocentes, pero estaban sufriendo. Y no solo ellos, también su familia. Imagínate. Una ciudad completa llena de muerte.
Y ahí yo puedo pensar en colapsos económicos. Tú estabas haciendo todo bien, tú tenías tu negocio bien, tú estabas pagando tus impuestos, pero en el 2008 se cayó totalmente la bolsa y se te fue al piso. O hubo un cambio en la economía o lo que sea y se te fue todo al piso, pero tú no estás haciendo nada malo. O un accidente. Tú estás manejando bien y la otra persona, bim bam. Bim bam en dominicano es pum, te choca. O la otra persona también está manejando bien, pero hubo un problema en el semáforo, lo que sea. No había semáforo, cualquier tipo de situación. O desastres naturales. ¿Quién culpa? O sea, ¿quién se va a poner a buscarle culpa? Los discípulos fariseos decían, Señor, ¿quién pecó, este o su madre? Porque él nació así. Y el Señor le dijo, no, 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 ninguno, no de eso que se trata. El Señor quería glorificarse en salvación. O a un problema de salud. Amado hermano, no te pongas a buscar culpables cuando tú te encuentras con problemas de salud. No, el Señor sana y salva y el Señor permite enfermedades para su gloria, no para castigarte. Cuando sufrimos de manera inocente, nuestra actitud debe ser de humilde confianza. Yo no entiendo muy bien, Señor, lo que tú estás haciendo, pero yo confío en ti. Yo vengo delante de ti y te digo, ayúdame. Yo no sé exactamente qué está pasando, pero yo confío en ti. Y un tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento por la justicia, donde nosotros no hemos pecado, nosotros hacemos lo que es correcto, nosotros defendemos a Jesús y su evangelio y nosotros sufrimos por ello. Yo no sé si tú sabías que el Caín mató a Abel, dice Primera de Juan. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano eran justas. El pecado de Abel fue honrar a Dios. Abel fue asesinado por ser bueno. ¿Y tú sabes qué pasa? Que tú estás caminando en la fe y tu grupo en la universidad quiere hacer trampa y tú dices, no, yo no voy a hacer eso, yo de verdad, yo me aparto del grupo y te sacan. Te hacen tú sabes, te hacen un desastre y te sacan del grupo. ¿Y por qué? Porque tú quieres hacer la cosa bien, porque tú no te quieres fijar, porque tú no quieres copiarte, porque tú no quieres decir mentiras y te sacan del grupo. Esos son los problemas que tenemos en nuestros países. Somos privilegiados. No voy a decir bendecidos, pero sí privilegiados. Pero en otros países, yo soy cristiano, pum. En tantos, a lo largo de la historia de la iglesia, lo que nosotros estamos viviendo ahora es una anomalía. Es algo extraño, que la gente dice, tú eres cristiano, ay, qué bueno, déjame. No, no, eso no es lo que pasa en la historia de la iglesia, lo que pasa en muchísimos países. Tú eres cristiano, te sacan, te alejan, te persiguen, te vituperan, hablan mal de ti, te engañan. Y cuando sufrimos por la justicia, nuestra actitud debe ser de humilde comunión. La primera, humilde arrepentimiento. La segunda, humilde confianza. En esta es humilde comunión. Comunión con Dios y comunión con los otros que están siendo perseguidos y están sufriendo. Ahora, antes de entrar a la materia como tal, yo quiero leerte este salmo. Dice aquí, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. La clase es, lee la Biblia y aplícala, ¿cierto? Pues aquí el salmista está diciendo que en medio de su aflicción, lo que lo permitió sobrellevarla fue la Biblia, fue la ley, fue entender la Escritura y amarla y seguirla. Y ya que eso es así, yo como les decía, todo libro de la Biblia habla del sufrimiento, pero hay un libro que habla del sufrimiento más que cualquier otro. ¿Cuál es ese? El libro de Job. Entonces lo que vamos a hacer es tomar 20, 25 minutos para entender y aplicar, así de una sentada, esos 42 capítulos del libro de Job, que debo decirles es mi libro favorito del Antiguo Testamento. Adriel, ¿tenemos audio ahí detrás bien? ¿Tú crees que sí? Para iniciar, hay un videíto de 5 minutos que yo creo que da una muy buena panorámica, que me parece que es una buena idea que podamos ver y entender. Así que le voy a presentar este video. Para los que están viendo el video, vamos a poner el link en la descripción ahí debajo. Se llama el Proyecto Biblia y van haciendo diferentes libros de la Biblia, diferentes conceptos. De todas maneras, yo también voy a pasar, no sin animaciones, ustedes saben, yo voy a tratar de moverme un poquito, pero no así tan animado, una pequeña panorámica del libro de Job para luego poder aplicarlo. Lo primero que debemos saber es que Job es muy posiblemente el libro más antiguo de la Biblia. Ya sea el primer libro que se escribió, que es lo más probable,
pero definitivamente es el libro que presenta lo más antiguo luego de Génesis. La situación, bueno, no voy a explicarle por qué, pero es así. Job es un libro bien viejo. El principio y el final de Job, lo que todo el mundo lee, es prosa, o sea, es el lenguaje natural, digámosle. Pero todo lo demás es poesía, lo que casi nadie lee. Y déjame decirte, tú has escuchado canciones que te gustaban mucho en inglés y cuando la traducen en español como que no pegan. Imagínate de hebreo a español, donde ni siquiera los traductores, con razón, trataron de hacer que pegara. Job es poesía, una poesía hebrea hermosa que en español uno termina medio confundido a veces. Y lo que Job hace es que narra los resultados de un conflicto celestial que los protagonistas humanos desconocen. Y eso es clave, muy clave de entenderlo. Job nunca supo que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con él. Y como nos comentaba el video y como la vida nos dice, tú no siempre vas a saber por qué vas a sufrir. A veces Dios te da chance y te deja saber específicamente que esto venía con esto, pero muchas veces no tiene quizás nada que ver contigo. Dios está pensando en tu bisnieto y lo que Dios quiere hacer con tu bisnieto, que va a ser una historia que tú vas a contar, que va a llegarle donde Él. Y Dios está pensando en la persona que te hizo sufrir y cómo esa persona necesitaba eso. Dios estaba pensando en la persona donde tú fuiste a testificar del accidente que hubo en la casa del conductor, en que ese horario iba a hacer que esa persona saliera un poquito más tarde y al salir un poquito más tarde, otra persona no se iba a encontrar con él en el camino y entonces iba a poder llegar más temprano a la iglesia porque a esa persona le tocaba predicarle, porque una persona se iba a convertir y esa persona se iba a convertir y iba a llevar a ayudar. ¿Qué sabemos nosotros lo que Dios está haciendo? Y el principal asunto del libro de Job es lo que Satanás le pregunta a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ustedes recuerdan que lo que Satanás está diciendo, claro que Job es perfecto, es justo, es bueno, es intachable. Tú le das de todo, Dios, así cualquiera. Lo que Satanás está diciendo, Job no te ama a ti, Job te ama lo que tú le has dado. O sea que la pregunta que Satanás está haciendo y que el libro trata de responder ¿es Dios digno? ¿Vale Dios la pena? Él es suficiente. Es Dios, Dios. Y el resumen del libro es que Job era ciertamente el hombre más íntegro de la tierra. Yo recuerdo de pequeñito, mi mamá está ahí atrás, no me deja mentir, que en un momento ya dice, no, tú sabes que en la tierra nadie es perfecto. Y yo vengo, dice la Biblia que Job era un hombre perfecto. Y yo creo como que me la estoy comiendo, soy la persona más sabia del mundo después de Job. En verdad es una mala traducción de Reina Valera porque la palabra para perfecto quiere decir íntegro, o recto, o intachable, un hombre completo. No perfecto, ciertamente bajo la tierra no hay hombre alguno que no peque. Job, en el mismo libro de Job peca, pero si era un hombre intachable, era un hombre bueno. De hecho, era el mejor hombre de toda la tierra. Y déjame decirte algo desde aquí del principio. Eso significa que los amigos de Job no eran mala cosa. Probablemente luego de Job estaban los tres amigos de él en cuanto a los mejores hombres de toda la tierra. Satanás entonces incita al Señor contra Job. Y como acabamos de ver, Satanás significa el adversario, el acusador. Es un nombre, no sé cómo que en español, como decir el general. Es un nombre, es como un... Bueno, es lo que significa, no es un nombre personal. No tenemos el nombre personal de Satanás. No lo conocemos, pero sabemos que él es el acusador, el mentiroso. El Señor entonces permitió y organizó un sufrimiento increíble contra Job. Y cuando digo increíble, quiero decir increíble. Por un lado, él perdió toda su riqueza. Eso es suficiente. Perdió todo su bienestar y luego perdió 10 hijos. 10, amados, 10 hijos, piénsenlo. No uno, no dos, todos sus hijos, todo su dinero. Y luego se enferma de algo en la piel. Imagínate el día entero con algo en la piel, que dice que le estaba buscando cómo rascarse. Y luego su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. O sea que también tiene problemas con su esposa. En un día o dos, de un momento a otro. Ahora, en un inicio, Job no pecó con su sufrimiento. Su mujer sí. Y lo acabo de mencionar, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Los amigos de Job llegaron a consolarlo, pero ellos terminaron juzgándolo. ¡Qué dolor! Tus amigos, la gente que te conoce, que sabe cómo tú has estado viviendo, terminan juzgándote y maltratándote.
Y eso es porque ellos creían en el principio retributivo. El principio retributivo es un principio que se enseña en Proverbios y a lo largo de la Biblia, que el que hierro mata, a hierro muere. Es que lo que sea que tú haces, tú vas a tener una paga contraria. Lo que el hombre ciegue, eso va a cosechar. Eso es una enseñanza bíblica. Ok, eso no es mentira. Nosotros, el que siembra semillas, pues va a cosechar árboles. El que siembra malas obras va a cosechar malas obras. Ese principio retributivo ciertamente es una constante en la palabra y en la vida. Lo único que no lo es todo. Y eso es lo que Job nos enseña, que a veces tú haces lo bien hecho y tú sufres como el malhechor. Eso era algo que los amigos de Job no entendían. El juicio de los amigos de Job entonces subrayó su sufrimiento. Job estaba mal, luego su esposa le habla mal, él se enferma, se mueren sus hijos y entonces sus amigos vienen a juzgarlo y decirle, tú te la ganaste. Literalmente le dicen, tú te la ganaste. Ahora, el mayor dolor de Job era el aparente silencio de Dios. Por 38 capítulos, Job, que era amigo cercano de Dios, ahora se encuentra que Dios no le dice nada, no le revela nada, no le habla por dentro, no le habla por fuera. Y Job peca por orgullo. Job llega a pensar que él es justo delante de Dios y que él no se merece nada de esto. Un paréntesis, es cierto que Job, humanamente hablando, no se merecía nada de eso. Y es un error que nosotros a veces pensamos. Uno piensa que Job se la ganó. Job no se la ganó. Job era intachable. Job se estaba portando bien. No tenía nada que ver con Job, era un conflicto celestial. Pero lo que Dios hizo en su misericordia es que había un pecado dentro de Job. Y Dios dijo, Satanás, yo te voy a callar la boca, Job, yo te voy a sanar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar a otro nivel en mi relación contigo. Entonces Dios responde el mayor anhelo de Job. Dios le aparece en un torbellino. En la presencia de Dios, entonces, Job se da cuenta de su orgullo. Y bendito sea Dios, porque es cierto que nadie entra a la presencia de Dios sin salir cambiado. Dios corrige a los amigos de Job por su razonamiento errado. Eso es tan interesante. Los amigos de Job son los que hablan tanto y tanto en la mitad del libro. Y ellos parecieran tener la razón. Son hombres prósperos, hombres que aman a Job. Oigan, esta gente amaba a Job y eran hombres buenos. Ellos dejaron todo para ir a ver a su amigo sufriente. ¿Cuántos días de trabajo, cuántos días de negocios ellos dejaron de lado para estar con su amigo? Y dice el final del capítulo 2, que duraron una semana callado con él. Estos eran amigos buenos, no me malinterpreten. Pero ellos, como mencionaba, creían en el principio retributivo. Ellos decían, es imposible que ese hombre sufra tanto si no fue porque hizo algo. Y al final, Dios restaura todos los bienes de Job. Ese es el resumen del libro. Y me encanta como Christopher Ash habla del centro. Ese es un comentarista de la Biblia, que él habla del centro del libro de Job. Él dice que lo que está en juego es la gloria de Dios. Lo que está en juego es si Dios es digno, es la gloria de Dios mismo. Y en última instancia, el universo depende de la gloria de Dios. Un universo donde Dios no es glorificado es un universo en contra de sí mismo, es un universo contradictorio. Por tanto, la pregunta de si Dios es digno, Dios tenía que encargarse de responderla, sí, yo soy digno. Y lo hizo a través del sufrimiento y la posterior gloria de Job. Entonces vamos a aplicar el texto, ¿cierto? Ya vimos una panorámica, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros hoy en República Dominicana en el 2018 del libro de Job. Esto es lo primero, amados. Tengamos mucho cuidado al citar de Job. ¿Cómo así? Bueno, muchos de los discursos son corregidos por Dios, incluyendo la actitud de Job. Muchas de las cosas que se dicen en el libro de Job, Dios al final le dice, sí, no le haga caso a nada de eso. Y Jairo, ¿de qué eso me sirve? Que la Biblia dice todo lo que dice, pero no endosa todo lo que dice. No todo lo que está ahí escrito en la Biblia es para tú citarlo así por así. Porque Satanás habla en la Biblia y tú no lo vas a citar a él. Los amigos de Job estaban equivocados. Le voy a dar un ejemplo ahora. Tú no tienes que citarlo a ellos. Mi buen amigo Bubuche, uno de sus versículos favoritos es Job 6, donde habla de que se comerá el huevo sin sal. O sea, está bien, eso es una broma, pero ahí, dime si tú vas a traer eso en medio de una persona con problemas. Y eso es algo que le dicen a Job. Además, Job nos muestra que una buena teología, que una buena frase, una buena verdad,
puede aplicarse incorrectamente. Y le voy a dar un ejemplo. Uno de los amigos de Job, no recuerdo cuál de los tres primeros, le dice esta verdad a Job. ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? ¿Qué ustedes responden a eso? No, Dios siempre hace lo que es justo, amén. Dios siempre hace lo bueno. Y mira lo que dice después. Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él lo entregó al poder de su transgresión. ¿Qué? Tu amigo acaba de perder a sus 10 hijos y tú le sales con esta teología de que Dios no es injusto, Él te mató a los hijos porque se portaron mal. Imagínate, amado hermano, ¿quién hace algo así? Tú y yo. Lo que no lo decimos a veces, pero lo pensamos. Que el Señor nos libre de esa falta de misericordia. Buena teología aplicada muy incorrectamente. Y como dice el pastor Piper, buena teología puede ser hecha falsa por la forma que es aplicada y puede llegar a ser destructiva en la boca de los necios. Buena teología puede ser destructiva en la boca de los necios. Bebe de lo profundo de la fuente de la verdad de Dios y deja que el amor sea el atalaya, el watchman, en las puertas de tu boca. Métete en lo profundo, toma toda la teología que tú puedas y antes de decirla, que el amor revise. A ver si lo que tú vas a decir es lo mejor que tú puedes decir en ese momento. Segundo lugar, aplicando a Job, pon guarda a tus palabras en medio del dolor. Cuando estés sufriendo, habla lo menos posible. Mira, Job hubiera hecho mucho bien si hubiera hablado menos. Y los amigos de Job hubieran hecho demasiado bien si tan solo se hubieran quedado callados como el final del capítulo 2 y principio del 3. Fuera más corto el libro, pero créeme, ellos hubieran pecado mucho menos. Y cuando nos encontremos con ellos en el cielo, por favor, no venga de una vez echarle en cara, mira, te pasaste. Ciertamente ya ellos han sido perdonados, tú y yo hemos hecho lo mismo. Jesús, tú puedes decirle un caso donde, sí, mira, tú hiciste esto. No, eso no va a ser así, gracias a Dios no va a ser así. Pero nosotros no podemos pensar que somos superiores a ellos, que somos mejores que los amigos de Job. Cualquiera de nosotros hace lo mismo. Porque Proverbios por algo dice, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Como dice Reina Valera, no falta pecado. Pero el que refrena sus labios, y la prudencia es buena, ¿cierto? Yo no me arrepiento, no recuerdo, de verdad, todavía no me pasa, no me recuerdo haberme arrepentido de haber dicho algo, de haber dejado de decir algo. Me he arrepentido muchas veces de hablar de más. Entonces, estamos aplicando Job y pensamos que mientras más Job habló y se defendió, más salió a relucir su orgullo. Tú vas viendo los capítulos, tú vas viendo cómo Job va hablando más, y va hablando más, y va hablando más, y ahí es que se le va. Y aunque tuvieran algo de sabiduría, Dios termina reprendiendo a los 3 amigos de Job. Ellos dijeron cosas buenas, pero Dios termina diciéndole, cállense, ustedes no saben de lo que están hablando. Y hay una persona más que a mí me llama muchísimo la atención y es debatible y todo eso, pero el joven Eliú, que sale al final del libro, él dice que él no puede contenerse para poder vindicar a Dios. Y al final Dios lo ignora completamente. Eliú dice, yo soy el más joven de todos, miren, yo no quería hablar porque quería ver si ustedes podían responder a Job. Ustedes no pudieron. Llegó papá, tú verás. Yo voy ahora a explicarle. Y empieza, Job, mira, tú hiciste mal esto, tú hiciste mal aquello, porque Dios hace esto, Dios hace todo otro. Entonces tú tienes que haberlo hecho súper mal, porque tú... Yo imagino al final, bueno, después de esto, Job no responde. Job ni se preocupa por responderle a Eliú. Y luego de ahí el Señor llega y habla con Job y habla de los 3 amigos y Eliú ni lo menciona. Tanta sabiduría y ahí se quedó. Entonces, en medio del dolor, habla menos. En tercer lugar, cuidémonos del error principal de Job, el cual es poner a Dios en juicio, juzgar a Dios, hacernos jueces de Dios. Como Job le dice en el capítulo 30, luego el 31, tú te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tu mano, tú me persigues. Miren, Dios quiere que seamos totalmente honestos con Él. Nosotros a veces le hablamos con un lenguaje que es falso y no nos atrevemos a decirle lo que estamos pensando. No, Dios quiere que seamos honestos con Él. Pero nuestra honestidad debe ser una honestidad reverente. Señor, yo no te entiendo, es diferente. Señor, tú eres cruel. Pero Job llegó a pensar en su integridad que él podía hablarle así a Dios. De hecho, él le dice más adelante, ¿quién me diera que alguien me oyera?
aquí está mi firma, que me responde el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. En buen dominicano le dijo, ven, yo estoy aquí, ven. Eso es lo que él está diciendo a Dios. No lo sobrejuzguemos a Job. Él acaba de perder sus 10 hijos. Ok. Sus amigos vinieron de allá de Baní, de Puerto Plata y de Santiago de Chile a visitarlo. Y cuando llegaron empezaron a juzgarlo. El hombre está con un palo rascándose las llagas. Su esposa y él están viendo la vida de manera totalmente diferente. Entonces él está en un gran sufrimiento. Y sin embargo, aún así Dios sabe que él se pasó. Él no lo hizo correctamente porque él se atrevió a pensar que delante de Dios él podía hablarle como un tú a tú. Cuidémonos de eso. De hecho, al tratar de interpretar el sufrimiento, ya sea el propio o el de los demás, no pensemos que tenemos todas las respuestas. Recordemos constantemente, cuando estemos sufriendo, que el aliento que usamos para juzgar a Dios es un regalo que Él nos da. Aún las palabras que podemos decirle a Dios, las podemos decir por su gracia y su misericordia. O como nos dice Hebreos 1:3, el Señor sostiene todo por la palabra de su poder. Si Cristo dijera, ¡pup! ¡Pup! Se acabó. Es su gracia que nos permite hablarles. Así que tengamos cuidado de no pecar como Job, de pensar que podemos juzgar a Dios. Más bien entendamos el mundo en que vivimos. Randy Alcorn nos dice muy bien. ¿Por qué los eventos caóticos en algunos lugares del mundo son la excepción y no la regla? ¿Por qué tiranos con accesos a armas imponentes no han destruido el planeta? ¿Por qué las enfermedades infecciosas y los desastres naturales no han acabado con el 99% de la población en vez del 1%? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Si el sufrimiento nos parece inaceptable, es porque no estamos acostumbrados a él. ¿Y por qué no estamos acostumbrados al sufrimiento? Por la gracia de Dios. ¿Tú has visto cuánta gente mala hay allá afuera? Gente muy, muy, muy mala. ¿Tú has visto cuántas enfermedades hay allá afuera? ¿Cuántos posibles accidentes hay allá afuera? Amado hermano, ¿tú has visto cuánto pecado hay allá adentro? ¿Cuántos pensamientos dañinos y diabólicos tú tienes así? Y si eso eres tú, no creas que tu esposo no, tu esposa no, tu madre no, tus hijos no. Si no fuera por el Señor, seríamos destruidos totalmente. ¿Y tú quieres justicia? Me encanta como le dice Don Carson. ¿Tú quisieras nada menos que una justicia totalmente efectiva e instantánea? Entonces vete al infierno. Si tú quieres justicia en cada pecado, eso es lo que hay en el infierno. Y no es allá que vamos, por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos negamos a perdonar, somos como ese siervo infiel e injusto. ¿Recuerdan? Que el Señor le perdona una deuda millonaria, billonaria, y luego él viene y a cobrarle 10,000 pesos a un tipo. Mira mis 10,000 pesos. Y lo mete preso y lo trata mal. Así somos nosotros cuando no queremos perdonar al otro. Porque lo que nosotros merecemos es justicia efectiva e instantánea. Lo que ocurrirá en el infierno. Y no sé, bueno, esa es una canción, la traduzco brevemente. A mí me fascina esa canción porque nos dice cosas simples, se llama Beggars o Mendigos. Dice, ustedes hombres de gran poder que se glorían en sus logros, los políticos y los entrepreneurs, los emprendedores. ¿Acaso tú puedes guardar tu aliento en la noche mientras duermes? ¿Tú puedes mantener tu corazón latiendo? Mientras tú duermes en tu cama, ¿acaso te pasa el pensamiento de que en verdad tú eres pequeñito? Si hay una cosa que yo sé en esta vida, todos somos mendigos. Ustedes, los campeones de la ciencia, los que gobiernan a los hombres, ustedes pueden hacer que el sol salga. ¿Acaso la tierra busca tu consejo para saber a qué velocidad girar? ¿O puedes tú cerrar las puertas del abismo? ¿Tú no sabes que todas las cosas penden de un hilo por encima de la oscuridad? Si hay una cosa que yo sé en esta vida, somos todos mendigos. Y ustedes los grandes que andan con todo, que se la creen, andan aquí todos creídos. ¿Acaso tú ingeniaste la forma que iba a tener tu cuerpo? Si tú naciste en un palacio o tú vives en las calles, ¿tú elegiste el lugar o la hora donde ibas a nacer? Dime qué tú puedes decir, qué tú puedes llamar que es tuyo. No hay una cosa, ni siquiera tu nombre. Dime una cosa si la puedes pensar que en esta vida no sea un regalo.
Tú puedes pensar escuchar lo que ha sido dicho. No puedes ver que todo es gracia. Después de todo, si hay una cosa de la que yo estoy seguro en esta vida, todos somos mendigos. Que esa sea nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. En cuarto lugar, ya que el propósito de las Escrituras es darnos esperanza, dice Romanos 15:4, Job nos sirve de ánimo. Como nos dice Santiago, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En medio del sufrimiento tú puedes ver Job y decir, ¿tú sabes qué? A Job le fue bien, a mí me va a ir bien. Job le fue bien, a mí me va a ir bien. Yo no sé cómo se mirará el ir que me vaya a ir bien, pero eso también pasará, a mí me va a ir bien. O Ezequiel 14, donde dice, aunque esos tres hombres, Noé, Daniel, vamos bien, y Job, espérate, Noé, el que se salvó del diluvio, Daniel, que se salvó de los leones, y Job, el que sufrió todo lo que sufrió, sí. Aunque estuvieran esos tres en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor. Dios coloca a Job en esta lista 1A de los mejores que podía pensar en cuanto a su carácter. Pero Job sufrió muchísimo. Cuando tú sufras, deja de pensar que es tu culpa. Puede que Dios esté explicando algo a los cielos y a los ángeles, trabajando algo en tu vida a la vez. Pero no tienes que estar pensando si es tu culpa, si es tu culpa, si es tu culpa. Las mejores personas son las personas que también sufren. Además, recuerda que las bonanzas anteriores de Job fueron orquestadas por Dios. Y eso es una enseñanza para mí. Como acabamos de leer, Job también era un mendigo. Todo lo que él recibió fue por gracia. Que su esposa no fuera estéril, pudieran tener 10 hijos, gracias. Que su tierra proveyera tanto para poder tener tanta riqueza, gracias. Que sus vacas y sus becerros pudieran reproducirse, gracias. Que ningún pueblo anterior había venido y había sacado todos esos animales como hizo, gracias. Era gracia, el Señor le había dado todo eso a Job. Todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor. Además, ten ánimo en que Dios está atento al carácter de sus hijos. Dios se goza en ver tu crecimiento, en ver cómo tú estás tratando de parecer más a Él. Ese pequeño esfuerzo que tú haces de levantarte a leer la palabra, Dios está viendo eso y se goza en eso. Además, el sufrimiento de Job fue orquestado por Dios. Tu sufrimiento también ha sido orquestado por Dios. Nada se le escapa a Él de su mano, mucho menos un hijo amado por quien Él dio a Cristo Jesús. Y acuérdate que Dios se encarga de defender a los suyos. Porque Satanás estaba atacando y Dios era que decía, no, pero Job, mira Job. Dios estaba muy atento a Job. Y luego al final, o sea, Job tanto que habló para tratar de defenderse y sus amigos no le hicieron caso. Llegó Dios y los amigos se quedaron, deja que sea Dios que se encargue. No te embarres, no sigas tú batiendo, deja que el Señor se encargue de defender. Y también recuerda que Dios se encarga de retribuir justamente. A Job, bendito sea Dios, le tocó el doble de lo que tenía. Y lo hizo la persona, si antes era íntegro, ahora la persona más íntegra. Si era la persona inteligente, ahora era más inteligente. Lo hizo totalmente tridimensional todo su sufrimiento. Quizás Dios no te retribuye exactamente lo que tú tenías, quizás no te dé el doble, pero ya Él te dio a su Hijo. Tú tienes algo mejor. Yo tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, nos dice Pablo en Romanos 8:18. También podemos aplicar que Job no estaba al tanto de la discusión celestial, pero nosotros sí. Nosotros tenemos la bendición de que ya sabemos algo que Job no sabía. Por tanto, tú puedes leer el libro con misericordia, tú puedes leer el libro con esperanza. Y tú puedes ver tu vida y saber, honestamente, Señor, yo no sé qué tú estás haciendo, yo no sé si hay algo ahí arriba, yo no sé si hay algo aquí abajo. Yo quiero que tú me digas qué se necesita en mi corazón. Yo no quiero esperar hasta el capítulo 39 de ese sufrimiento para ver mi pecado. Yo quiero que tú me lo muestres ahora y me ayudes a ser limpio de él. Tú tienes más información que Job, bendito sea Dios. Ahora déjame darte un detalle. Job tenía cerca de 70 años a la hora de la prueba y Job vivió luego hasta los 140. ¿Qué pasó en esos 70 años antes de 70 años después? Una vida en el Señor. Él fue creyendo, creciendo, y 70 años después, una vida aún más cercana al Señor, porque de oídas te había oídos, pero ahora mis ojos te ven. Y yo no quiero que, no seamos simplistas. Job perdió a sus 10 hijos. Y aunque Dios les dio 10 más,
Él perdió sus 10 hijos. Él nunca iba a ser el mismo hombre. Él nunca iba a ser la misma persona. No seamos simplistas, pensar que Dios le dio el doble. Por algo Dios no le dio 20 hijos. Porque tú no vuelves a ganar un hijo. Pero Dios le dio un vistazo de Él mismo. Y eso lo transformó totalmente a Job. Si él era el hombre más íntegro antes de él, yo no quiero ni saber quién fue Job después de él. De hecho, en el cielo tendremos chance para hablar un poquito más con él. Y recuerda también que Dios no solo permite el mal, Él lo ordena, Él lo controla y Él lo usa para sus buenísimos propósitos. Te recuerdo a ti y a mí que la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Job nos enseña eso. ¿Tú crees que Dios tenía que mostrarle algo a Satanás? Fíjate cómo Satanás se le acerca a Dios. Es con un cuidadito, como con un miedo, con razón. El rey del universo está delante de ti, tú eres el acusador. Están todos los hijos de Dios, todos tan poderosos o al menos cerca de tan poderosos como Satanás. Y Satanás se atreve a venir a acusar. Eso habla de su orgullo. Y Dios dijo, no, yo quiero que mi gloria se muestre. A través del sufrimiento de Job, sí, mi gloria es más importante. Tú y yo sufrimos para que Dios luzca más grande y más glorificado. Para que cuando no tengamos más nada, quede totalmente claro que Él es suficiente. Ya cerrando, me recuerda Job a Cristo, por supuesto. Hay uno que sí sufrió inocentemente y que fue juzgado por sus amigos. Hay uno que conoce perfectamente nuestro sufrimiento y Él los toma sobre sí para nuestro bien. Bendito sea Dios. Hay uno que sufrió hasta lo sumo y que luego recibió una gloria mucho mayor que la anterior. Hay un mejor y verdadero Job. Y al igual que Job, nuestro mayor dolor sería el silencio de Dios. Pero en Cristo siempre podemos confiar en su obrar. Cierro con esta frase. El acto más malvado de toda la historia ha sido la cruz de Cristo y fue orquestado por Dios para el mayor bien que hombres pecadores puedan recibir. Estar en paz con el Dios de los cielos. El mayor sufrimiento que un hombre se ha sentido fue el Cristo Jesús en la cruz. Y lo hizo para ti y para mí, nuestro sufrimiento nunca sea en vano. Siempre tenga un propósito eterno.